Buenos días, amigos repúblicos. Una vez más les doy las gracias por estar hoy acompañándome en estas breves análisis sobre la situación política en Venezuela. Como preámbulo, quiero brevemente agradecerles a todas aquellas personas que han atendido nuestro llamado y han enviado fotos de la dramática situación que se vive en Venezuela, de hambre, de miseria, de represión, de violencia política, imágenes muy crudas que han sido enviadas vía redes sociales con el hashtag, con el numeral Venezuela sufre. Y quiero alentarlos para continuar con esta campaña porque Venezuela sufre es el posicionamiento de una causa en las redes sociales que identifica, que explica gráficamente la dramática realidad que se está viviendo en nuestro país y busca llamar la atención no solamente de los usuarios de las redes sociales, sino de aquellas personas que pueden influenciar la opinión pública y la opinión política en diferentes partes del mundo. Les reitero nuevamente las gracias a quienes nos han apoyado con esta campaña y aliento a todos aquellos que nos quieran ayudar para enviar imágenes que explican por sí solas lo que se está sufriendo en Venezuela con el numeral Venezuela sufre. Los repúblicos siempre hemos planteado la necesidad de alentar la fractura militar como una manera de derrotar al Estado chavista. Y esto es derivado de una de las tesis fundamentales que hemos explicado, que han sido suficientemente argumentadas fundamentalmente por personas como Alberto Franceschi, José Alberto Gil y otros repúblicos que además lo han hecho de manera escrita. Nuestra convicción, nuestra premisa que identifica que la única manera de resolver la grave crisis política que vive Venezuela es por la vía de una salida de fuerza. Hemos explicado que no es porque seamos autoritaristas o antidemócratas que no vemos una vía electoral, sino porque sabemos que la vía electoral está completamente secuestrada, que la vía electoral no es sino una trampa que juega el régimen para usar elementos de la oposición que les favorezca por la vía de esa narrativa y de ese discurso para desmovilizar y desarticular la lucha política real que podría llevar al derrocamiento del Estado chavista. Por eso nosotros, en lugar de ofrecer falsas ilusiones, de llevar adelante un discurso que es retórico y que, por ejemplo, como el caso, digamos, de Ramos Alup, que habla de manera altisonante como si estuviese desafiando el régimen, pero que las acciones que acompañan ese discurso van en una dirección diferente. Nosotros somos coherentes y somos consecuentes con esa tesis. Pensamos que la única vía para desplazar al chavismo del poder es por la vía de la fuerza, porque los métodos democráticos están completamente agotados. Por eso, como lo decía al comienzo, hemos explicado que la fractura de una fracción, de una tendencia de las Fuerzas Armadas podría devolverle las armas que han sido secuestradas por el régimen chavista, devolvérselas a la República, devolvérselas a la sociedad venezolana para poder entonces enfrentar una lucha en igualdad de condiciones. Hemos también explicado que este es un escenario que no es fácil, nosotros lo alentamos, es la vía de resolver el conflicto de Venezuela a la venezolana entre venezolanos. Sin embargo, Venezuela se ha convertido en un tema de preocupación para la comunidad internacional, no solamente por la angustia que hay ante la violación de los derechos humanos, sino por justamente el temor que lo que está pasando en Venezuela rápidamente se pueda propagar, por ejemplo, a países como Colombia, a países como Brasil, y que se ponga esto pues como un ejemplo de un modelo que podría eventualmente ser exportado hacia otros continentes. Por eso hay esa preocupación de la comunidad internacional y ha surgido una tesis de intervenir en forma directa en el conflicto de Venezuela.
Esta tesis ha sido matizada por algunos operadores diplomáticos que tratan de enmascarar lo que debería ser una intervención militar directa para poner fin de manera inmediata al régimen de Maduro y lo tratan de argumentar como para hacerlo potable o digerible como una intervención humanitaria forzada. Hemos denunciado que ese concepto de una intervención humanitaria a la fuerza es un concepto que no es viable porque sencillamente también lleva en sí mismo una trampa. La trampa es que qué pasaría si se pide esa ayuda humanitaria, qué pasaría si el régimen de Venezuela dice, bueno, sí, perfecto, vamos a abrir las puertas a esa ayuda humanitaria y nosotros vamos a administrar los términos, las condiciones y a quién se le va a dar esa ayuda humanitaria de medicinas, de comida. Quienes plantean esto quizás lo hacen en un escenario de que ante una negativa del régimen se podría enviar una suerte de cascos azules o de una misión armada para imponerle al gobierno la obligación de alimentar y de atender a su propia población civil que ha sido diezmada por el propio Estado chavista. Esto es algo que no conduce a nada. En realidad lo que se está discutiendo tras bastidores es la necesidad de una intervención militar directa de diferentes países en Venezuela. Esto nosotros también lo hemos analizado y hemos dicho que lo ideal sería que países como Colombia y como Brasil, que son los afectados en forma directa por el desplome del sistema político, por el desplome de la República de Venezuela, deberían estar al frente de esa alianza multinacional. Por supuesto, nos han desconcertado las primeras declaraciones del presidente de Colombia, Iván Duque, cuando antes y después de la presidencia él pareciera estar enfocado en agotar los mecanismos diplomáticos, los mecanismos que ofrece el derecho internacional, tales como ir a la Corte Penal Internacional para denunciar a Maduro y alentar pues, las medidas de sanciones económicas y sanciones financieras en contra de algunos miembros del régimen. Estas sanciones, lo hemos dicho, no producen el efecto que se busca, que es desplazar a esta cúpula corrupta del poder. Ellos están en un proceso de atornillarse aún más y simplemente lo que queda en evidencia es la duda de países como Colombia y como Brasil a la hora de tomar la decisión, la determinación de concluir en la necesidad de una intervención militar directa para ayudar a resolver el conflicto en Venezuela. Lo ideal para nosotros como venezolanos es que pudiésemos tener la capacidad entre nosotros mismos de resolver este problema, pero siquiera plantearlo ya es una situación que obliga a desentrañar la verdadera esencia del problema. No hay igualdad de condiciones en una confrontación donde una minoría del 15 o del 20% tiene secuestradas las armas de la República y las utiliza en contra de la inmensa mayoría, o sea, en contra del 80%. Entonces, tampoco es viable, como lo hemos explicado, la vía electoral porque el Estado chavista tiene secuestrado todas las instituciones y todos los mecanismos para buscar una solución política. De manera que es una ilusión, es un engaño decir que el problema de Venezuela se va a resolver solamente entre venezolanos. Hemos alentado esos levantamientos militares que lamentablemente no han tenido el éxito que esperamos. Por eso es que sobre la mesa, tal como lo ha dicho el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue planteada la posibilidad, la tesis de una intervención militar directa sobre Venezuela. Ahora, esto se ha venido esperando que diferentes países puedan asumir ese compromiso. No ha ocurrido lamentablemente. Estados Unidos en varias oportunidades ha enviado sus representantes a América Latina a conversar con diferentes países, diferentes gobiernos, y no se ha logrado ese acuerdo necesario para que esto ocurra. Por eso nosotros estamos un poco compartiendo nuestra visión del problema en el sentido de explicarle a la dirigencia política en los Estados Unidos que no es necesario esperar
por los países de América Latina para que tomen una iniciativa que pareciera están evadiendo. Debemos significar, por ejemplo, es importante hacer énfasis que en el pasado, en los últimos años, han ocurrido numerosas incursiones de la Fuerza Armada de Venezuela en territorio colombiano, por la vía terrestre, por la vía aérea y por la vía marítima. Frente a esto, Colombia ha preferido jugar a evadir una confrontación directa con Venezuela. De manera que lo que hay que significar acá es que los motivos han existido, pero Colombia ha preferido evitar que esta situación se deteriore aún más. Y esto dice no solamente es un problema de un gobierno o de otro, es una política del Estado colombiano que seguramente su dirigencia todavía no ve como una opción viable para ellos una intervención militar directa en Venezuela. Todo esto deja un cuadro que nos permite ver que sí es posible que en algún momento Estados Unidos, con un presidente que ha demostrado tomar la iniciativa, con un presidente que ha demostrado que no está dispuesto a esperar a que otros hagan el trabajo. Y además, como él mismo lo ha reiterado, dentro de todas las opciones que siguen planteadas para Venezuela, esa es una de ellas. Nuestro trabajo en este momento es un poco ayudar a clarificar ante la opinión pública norteamericana que es viable, es necesario y es factible una intervención militar liderizada por los Estados Unidos. Este es un escenario que podemos también calibrar, que así como Estados Unidos ha participado en otros conflictos regionales en diferentes partes del mundo donde ha tenido un costo político importante, por ejemplo, como en el Medio Oriente, podemos calibrar que en el caso de América Latina, específicamente en el caso de Venezuela, es una situación tan especial que, por el contrario, no recibiría el rechazo, sino el apoyo de la opinión pública, de los pueblos, de los ciudadanos en América Latina y, por supuesto, seguramente el respaldo también de la opinión pública en los Estados Unidos, porque se trata de un país, el país Venezuela, el Estado chavista venezolano, que no solamente ha dado demostraciones de violar los derechos humanos, de salirse, digamos, de las reglas del derecho, sino también demostraciones de vincularse a esquemas de terrorismo, de narcotráfico a nivel internacional y, por supuesto, de confrontar de una manera directa a los Estados Unidos. De manera que Estados Unidos sí tendría también motivos concretos, objetivos, materiales para participar en esta intervención. Nosotros no esperamos que, no es una situación donde estamos apostando a que Estados Unidos venga y nos haga el trabajo, sino que es una ayuda militar internacional que es necesaria para lograr un cambio, para lograr una ruptura, y a partir de ese momento nosotros, entre venezolanos, podamos de manera soberana decidir, resolver en qué términos y en qué condiciones vamos a reconstruir el desastre que ha dejado el chavismo. Nuestro mensaje para aquellas personas que le hacen seguimiento a la política internacional es que hay que dejar a un lado los mitos. No se trata simplemente de un aspecto de soberanía, sino de un aspecto de justicia y de libertad. Seguramente gente del gobierno que puede escuchar este análisis pueden saltar inmediatamente a decir, bueno, este es el tipo de argumento que hay que condenar porque es traición a la patria. Nosotros respondemos que la patria equivale al territorio y lamentablemente el gobierno venezolano y la facción que hoy controla las Fuerzas Armadas venezolanas han venido cediendo de manera progresiva, de manera brutal, importantes partes del territorio venezolano para ser entregados a grupos terroristas, paramilitares y guerrilleros en la frontera con Colombia específicamente. De manera que eso sí es una traición a la patria materializada en hechos concretos que nosotros hemos denunciado. Pedir ayuda internacional, pedir más específicamente ayuda militar a la comunidad internacional y a los Estados Unidos no nos debe avergonzar como venezolanos, porque la prioridad en este momento para nosotros es hacer absolutamente todo lo que sea necesario, inclusive
pedirle ayuda y pedir la intervención militar directa de los Estados Unidos en el conflicto venezolano, todo lo que sea necesario con tal y poder lograr el objetivo más importante, que es salvar a la República de Venezuela.